Buenos días, familia de FBC Lodi. ¿Cómo están? Qué bonito poder disfrutar una semana más de la iglesia en línea. Semana especial por el 4 de julio, pero sin dudas también una semana especial por la situación que se está viendo aquí en Lodi en particular. Está complicada la situación, así que extrememos precauciones. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso también, pero bueno. Espero que no hayan venido hoy a la iglesia a las 10:30 porque el servicio ya sucedió. El servicio en el Pasto fue a las 9 de la mañana. Pero bueno, espero que no hayan venido. Si vinieron a las 10:30, probablemente no encontraron a nadie. Vamos a prepararnos para alabar al Señor. Y en un minutito comenzamos el servicio de este 5 de julio del 2020, hablando de un tema bien interesante. No se los voy a adelantar todavía. Así que todavía tienen un segundito para compartir con alguien, para invitar a alguien a la iglesia y para preparar sus corazones para alabar al Señor. Buenos días, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios, como dice el Salmo 147. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque es suave y hermosa es la alabanza. Vamos a alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, en quietud me quedaré. O de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré, aleluya, o sin el habla me quedaré. Solo me imagino. Me imagino. Solo me imagino que ese día vendrá y me encuentre yo frente a frente a Dios. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, en quietud me quedaré. O de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré, aleluya, pues sin el habla me quedaré. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, en quietud me quedaré. O de pie ante
rodillas yo caeré, cantaré, aleluya. Sin el habla me quedaré, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino, Solo me imagino, solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo me imagino, solo me imagino, rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré, cantaré, aleluya. Sin el habla me quedaré, rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré, cantaré, aleluya. O sin el habla me quedaré, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino. Qué bonita manera de empezar adorando a nuestro Dios. Este canto para nosotros es especial porque no sé cuántos de ustedes, perdonen que arreglo aquí el cable, no sé cuántos de ustedes lo recuerdan, pero en diciembre tuvimos la oportunidad de ir a México y participar en un concierto grande donde este fue uno de los temas que hicimos y sin lugar a dudas es una excelente manera de preparar nuestros corazones para escuchar la palabra del Señor. Bienvenidos a todos, a los que son de casa, a los que no son de casa, a los amigos, a los que quizás están viendo esto por primera vez. Nos encantaría saber de dónde nos estás viendo. Gente linda, como se dice en mi tierra, cuando vas a hablarle a tu familia o a tus amigos, le dices, gente linda, extrememos precauciones, tengamos cuidado porque la situación se está poniendo difícil aquí en Lodi, así que conservemos las medidas que nos han dicho una y otra vez de la distancia social y todo lo demás, porque es importante que nos estemos cuidando. Algunos anuncios que quiero dejarles es, bueno, el primero es ese, ¿no? Que hay brotes de casos aquí en Lodi y que tenemos que cuidarnos, que extremar las precauciones. El segundo es que el día de hoy el servicio no es como normalmente hacemos a las 10:30 de la mañana, el segundo servicio, hacemos dos servicios, 8:30 y 10:30, sino que hoy tuvimos un solo servicio. Por eso sí, espero que no haya sucedido, que hayas venido a las 10:30 de la mañana, no nos encontraste, es por eso, porque estábamos haciendo un solo servicio. Probablemente es lo que va a suceder de aquí en más. Estamos viendo semana a semana, caso a caso, momento a momento, a ver qué es lo que hacemos, pero parece que ese va a ser el plan para el mes de julio. Vamos a ver, en la semana les anunciaremos cómo seguimos, pero por lo pronto creo que esa es la dirección en la cual vamos a ir. Estamos al pendiente y nos estaremos comunicando con todos ustedes para decirles qué viene por delante en las próximas semanas. Muy bien, lectura bíblica. Para la lectura del día de hoy le voy a pedir a Vale que nos lea un pasaje que habla de comida. Hoy no vamos a hablar de temas tan escabrosos, tan difíciles como en otros días. Hoy hablamos de comida, pero a ver si nos toca y si nos pega de cerca. Lectura bíblica del versículo 1 al 6 de capítulo 8
de 1 Corintios. Muy bien. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a los ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es un verdadero Dios y que hay solo un Dios. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios, el Padre, quien creó todo, y vivimos para Él. Y hay solo un Señor, Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida. Así es. Por ahí vamos a andar. 1 Corintios capítulo 8, y la lectura fue hasta el 6, pero vamos a estar ahí hasta el versículo 13. Alabemos al Señor. Parte de lo que queremos recordarte el día de hoy, que hay cosas esenciales y hay cosas que no son esenciales. Hoy vamos a hablar de una de las que no es esencial, pero vamos a cantar de una o de varias que sí son esenciales. Estas son las cosas básicas que la iglesia ha creído por más de 1000 años, 1500 años más, que están palmadas en un credo. Por eso la canción que vamos a invitarte a cantar con nosotros se llama El Credo. Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas, creo en nuestro Dios el Padre, tu Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. Y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste, creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo, creo en ti, Jesús. Que tú vivo estás, creo que Jesús es el Señor, creo en ti, Jesús, creo que Jesús es el Señor.
Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, oh Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Amén. Creemos en el nombre de Jesucristo, creemos que resucitaremos con Él, creemos todo lo que la canción nos dice y también creemos que parte de nuestra alabanza es el acto de adoración que hacemos a través de la generosidad, de la mayordomía, de ser buenos administradores de lo que Dios nos da, y eso lo hacemos a través de los diezmos y ofrendas. Y a mí me gusta de vez en cuando reflexionamos sobre esto de ser generosos, hacer este canto que dice, tiene una letra muy sencilla y probablemente lo sepas y hasta de memoria. Dice que la fidelidad del Señor es grande. Vamos a cantar juntos tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Amén. Amén. La fidelidad de nuestro Dios es grande. Hace meses que digo que los niños, hace meses que no digo que los niños pueden ir al Kids Church. Ya lo extraño, no porque no me guste que los niños estén con nosotros en el tiempo de la predicación, sino porque eso significa que no estamos juntos. Pero antes de pasar al mensaje del día de hoy, quiero que medites en esto. Hoy quiero invitarte a celebrar la cena del Señor conmigo. Y la otra vez te dije que lo hiciéramos cada quien después del servicio, que lo hiciéramos en familias. Pero hoy, como cada primer domingo de mes, quiero invitarte a hacerlo y que lo hagamos juntos. Así que espero que tengas contigo los elementos. Pero mira lo que, para hacerlo quiero
quiero que lo hagamos pensando en un capítulo que normalmente no es el que ocupamos. Normalmente ocupamos 1 Corintios capítulo 11, pero hoy quiero que lo hagamos pensando en lo que Jesús dijo, escrito por Mateo, que hace un énfasis en el regreso de Cristo. Y hoy yo creo más que nunca necesitamos a través de este símbolo recordar que esto es temporal y que estamos haciendo esto hasta que el Señor regrese. Por eso, y si no lo tienes, puedes pausar el video y puedes ir a buscar los elementos, o puedes volver y celebrarlo con nosotros después. Esto se va a quedar ahí en todas las plataformas para que lo veas y lo hagas con nosotros. Pero quiero que tengamos ese sentir de hacerlo juntos como comunidad. Dice Marcos capítulo 14, versículo 22. Mientras comían, ¿y cuántos de nosotros queremos volver a poder comer juntos, no? Dice, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan, como este que yo tengo aquí, lo partió y lo bendijo. Lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y les dijo, tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y hoy recordamos ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Así que ahí donde estás, si estás con tu familia o si estás solo, te invito a recordar el cuerpo de Cristo molido por nuestras transgresiones. Y entonces los discípulos partieron ese pan y comieron. Así que hoy te voy a invitar a hacer lo mismo. Comamos juntos el pan. Versículo 23 sigue Marcos contando la historia de lo que Jesús hizo. Y dice, y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Por eso quiero que hagamos eso mismo. Dio gracias a Dios por ella, se la dio a los discípulos y todos bebieron de la copa. Así que vamos a dar gracias por esta copa que representa la sangre de Cristo derramada por ti y por mí. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste y por el recordatorio que tenemos en nuestras manos de ese sacrificio, de que fue nuestro pecado, Señor, el que te llevó ahí. Y fue tu voluntad libre de entregar tu cuerpo y de, aún entregando tu cuerpo, decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, y de derramar tu sangre para cubrir nuestras faltas. Gracias por esta copa que representa ese sacrificio hecho en nuestro lugar. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Y luego se la dio a los discípulos y tomaron juntos. Y ahora tú y yo juntos tomemos, bebamos de la copa. Y luego les dijo, en el capítulo 24, en el capítulo 14, versículos 24 al 26, la parte que a mí más me gusta de este símbolo, que no es un recuerdo de una historia pasada, y no hay ningún problema con recordar la historia y con aprender de la historia. Este símbolo es mucho más que eso. Mira lo que les dice. Les dice, esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, y esta es la parte que me encanta de cómo Marcos aborda la cena del Señor. No volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. O sea, este sacrificio que nosotros recordamos es un sacrificio que ha puesto en pausa esa gran cena que Jesús nos ilustra. Esta es la tercera copa de la cena y dice, va a haber una cuarta copa que vamos a estar juntos y que vamos a tomar juntos cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Y luego cantaron como acabamos de hacer y salieron al monte de los olivos. Qué bonito, qué bonito.
Oremos una vez más dándole gracias a Dios por este símbolo y nos preparamos para escuchar la palabra de Dios el día de hoy. Padre, gracias. Gracias porque ninguno de nosotros merecía semejante sacrificio. Y por la oportunidad que tenemos de recordarlo el día de hoy. Y aunque estamos separados físicamente, estamos juntos como un cuerpo. Y donde sea que cada uno de mis hermanos está haciendo esto, Señor, ahí está representada la comunidad, esa iglesia invisible que se manifiesta a pesar de estar separados físicamente. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, iglesia esencial, una semana más. Hemos hablado temas difíciles, ¿verdad? Esta serie ha sido complicada. Hablamos de la unidad en medio de un país dividido. Hablamos de la pureza en medio de situaciones difíciles, aún dentro de la iglesia y aún con cosas que nos tocan de cerca. Hablamos del matrimonio esencial y cosas que están tan a flor de piel. Hoy es momento de darnos un break, porque vamos a hablar de algo un poquito menos controversial. Vamos a hablar de cosas que no son tan importantes, pero que resultan esenciales para el Señor, y por eso tenemos que abordarlas y tenemos que aprender de ellas, porque vamos a hablar de una característica esencial de la iglesia y que quizás muchos de nosotros no estamos haciendo muy bien. Es el capítulo 8 y hablamos de la comida, del asado. Por eso el tema de hoy es el asado esencial. Asado esencial. Porque en mi tierra, cuando uno hace una carne asada, se le dice un asado. Entonces por eso le puse al día de hoy asado esencial. Ese es el tema. Asado esencial. Primera de Corintios 8, capítulo 8, versículos 1 al 13. Y quiero contarles un poquito lo que pasa, por lo menos en casa, cuando el que cocina es el hombre, ¿no? Yo digo, voy a hacer un asado. O Vale me dice, oye, ¿quieres hacer un asado? O no sé, ¿no? Normalmente pasa esto. Cuando el hombre cocina, y aquí les pongo una foto de mi asado para que vean de lo que estoy hablando. Esa es mi producción. Esa es una de las veces que yo he hecho el asado. Pero cuando uno cocina, pasa lo siguiente. Yo digo, hoy voy a hacer un asado. Pero resulta que es Vale la que va a hacer las compras, la que prepara la ensalada, la que prepara los elotes o los choclos, como se le dice en mi tierra, los elotes, con su papel aluminio, o las papas, o las verduras, la que saca la carne de la bandeja, y yo soy el que pone la carne en el fuego, ¿no? Y tenemos ese orgullo de que, oye, no me toquen el asado, ¿no? O sea, tienen que estar como los 6 pies de distancia, ahí se convierten en nadie venga y toque la parrilla, porque el que toque la parrilla, ay, ¿no? Entonces, y claro, ¿no? Y está toda esa cuestión así del orgullo de hacer un buen asado, y luego se te quema y todo el mundo dice, no, te quedó muy rico, ¿no? O está horrible, pero es el gran asunto, ¿no? El gran tema del domingo o del día que sea, es el asado, ¿no? Por eso el asado es esencial. Ahora, ¿qué tiene que ver el asado con la iglesia y con la esencialidad de la iglesia? Bueno, para entender este tema el ideal sería recuperar la carta que Pablo recibió de la iglesia en Corinto, porque eso nos ayudaría tanto a saber cuál fue la pregunta. Pero la realidad es que este tema Pablo lo aborda porque es un tema controversial, como cada una de las preguntas que la iglesia le hizo, y él les contesta. Nosotros tenemos la segunda de Corintios, porque la primera carta que Pablo escribe y responden no la tenemos, pero la que nosotros hemos decidido llamar Primera de Corintios es esta carta donde Pablo les responde entre las cosas que ya vimos y vamos a ver acerca de el asado. ¿Qué hacemos con el asado? Le preguntan. Si fueran, si estuvieran en el siglo XXI y fueran uruguayos, le dirían, oye Pablo, bueno, oye Pablo no, che Pablo le diría.
¿Qué hacemos con el asado? Bueno, hoy vamos a ver qué hacemos con el asado. Y claro, imagínate, ¿no? Para poner el contexto, la ciudad de Corinto era una ciudad, ya hablamos un poquito de esto, cosmopolita, con un montón de cosas, pero vamos a hablar en específico a nivel espiritual, porque era una ciudad rodeada de templos, incluido el templo de Afrodita, que era la diosa del amor. Pero ¿cómo llegamos a esta pregunta de si tenemos que comer carne o no comer carne? ¿Cómo llega esta carta a Pablo, el apóstol? ¿Cómo es que este tema tan trivial de ¿debo comer carne o debo ser vegetariano? A la esfera, a los oídos, al radar del apóstol. O sea, es un tema menor, pero llega a los oídos de Pablo, llega a una correspondencia escrita, a una epístola, a una carta. Pablo responde sobre esta carta y parece que este tema, que no era tan importante, resulta que sí. Para eso tenemos que entender el contexto, como les dije, de esta ciudad. El contexto de la ciudad de Corinto, que tenía muchos templos, incluido el templo de Afrodita, y muchas prácticas dentro de esos templos involucraban sacrificios de animales. Y lo que pasaba es que cuando un animal era sacrificado, parte de ese sacrificio se consumía en el hecho mismo del sacrificio, o se quemaba, parte se comía en la ceremonia sacrificial y parte se vendía en el mercado. O sea, parte de lo que estaba sucediendo en la ciudad de Corinto era este mercado de carnes, o especie de frigorífico, bueno, no de frigorífico, pero bueno, de mercado, donde se cocinaban la carne de los animales sacrificados a los distintos dioses. Entonces, imagínate, ¿no? Te pongo el ejemplo. Uno así escucha que viene Pablo y que hay un movimiento ahí nuevo y va, se asoma, ve lo que está pasando, se convierte en cristiano en el ministerio de Corinto y entonces le empieza a cambiar la mentalidad. Empieza a decir, ok, ya no tengo que hacer lo que hacía antes, ya no tengo que ir a la sacerdotisa del amor donde iba antes y ya no puedo tratar a los demás como inferiores a mí mismo y ya Jesús pagó por mis pecados, entonces yo ahora ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, me voy dando cuenta de lo que significa la vida cristiana. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que esa transformación que la vida se llama el proceso de santificación. O sea, cuando tú comienzas a darte cuenta de cosas que la Biblia enseña, y entonces tu mente como que le empieza a caer la ficha. Y empiezas a cambiar comportamientos y empiezas a tener diferentes actitudes y empiezas a cultivar distintas prácticas. Y es un proceso hermoso. Cuando tú ves la persona que se convierte y que empieza a transformar tu vida. Y lo más bonito es cuando un amigo te pregunta, oye, ¿qué te pasó? ¿Estás diferente? Algo te pasó. Y entonces ahí es cuando tú dices, no sabes, no soy yo. Es el Señor que transformó mi vida. Y ese es el testimonio más bonito. Nos ha pasado un montón de veces. Oye, ¿por qué tu familia se llevan de esa manera? ¿Por qué tienes cómo es que tienes esa relación con tu esposa? ¿Cómo es que te manejas de esta manera? ¿Por qué estás invirtiendo tiempo para ayudar a otros que ni siquiera te agradecen? Entonces, ¿de dónde sacas esa motivación? No es por mí, es por lo que Cristo hizo por mí y por lo que Él me ha enseñado. Pero imagínate que ese es el proceso en el cual este nuevo convertido en la ciudad de Corinto está y entonces de repente él sabe lo que está pasando. Él incluso quizás antes iba a estos sacrificios distintos que había para cada uno de esos dioses y entonces sabe lo que está pasando, pero le gusta la carne.
¿no? Si es un buen uruguayo, como yo les mostré recién. Entonces pasa por el mercado y dice, ay, mira ese tri-tip, o mira esa, ¿no? Entraña o esa costillar. El costillar nosotros no lo cortamos así, sino que lo cortamos en el otro sentido. ¿Cómo? Flatten, creo que se llama aquí el corte. Pero es un pedacito de cada costilla. Ay, mira esa tira, o ese asado de tira, o lo que fuera. Pero él sabe que ha sido sacrificado a los ídolos. Entonces, ¿cómo es esto? Él se pregunta, oye, no, eso no. Yo me acuerdo que cuando Pablo estaba con nosotros, nos dijo que nos trajo una carta que los líderes de la iglesia de Jerusalén nos dijeron que eso no lo podíamos hacer. De hecho, los líderes de Jerusalén dijeron, no se tienen que circuncidar, y estoy hablando del capítulo 15 de Hechos, les dijo, no se tienen que circuncidar, pero hagan esto, dice, deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Y yo sé que esa carne, que dicho sea de paso, lo cocinaban ahí mismo en el mercado, te lo podías llevar para cocerlo en tu casa, como hago yo, o lo podías comprar ahí mismo cocido, esa barbecue, ¿no? O ese asadito, como digo yo. Entonces, absténganse de eso que tú estás oliendo, ay, pasas por la calle más o menos como yo aquí en la mañana. Yo no les he contado esto, pero aquí en la mañana, los domingos, creo que es el primer domingo del mes, el ministerio de hombres, aquí afuera, cocinan tri-tip. Y muchos de nosotros hemos comprado el tri-tip y la pasta, esa pasta con pesto que preparan. ¡Qué rico! Pero cada vez que yo vengo tempranito, cuando están empezando a cocinar los tri-tips, y ese olorcito, ¡ay, qué rico! En este caso yo sé que no fueron sacrificados a los ídolos, al contrario, están hechas para apoyar el ministerio de hombres de la iglesia que luego hacen un montón de cosas con esos fondos. Pero algo parecido es lo que pasa con lo que está sucediendo. Y este nuevo cristiano en la ciudad de Corinto dice, no, nos dijeron que nos abstengamos de eso, de consumir carne, la sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Entonces, la carta terminaba diciendo exactamente eso. Si hacen eso, harán bien, y se despide a Dios. Y esa es la carta que Pablo en sus manos lleva a la ciudad de Corinto. Por eso es que no es un tema menor en ese contexto. Y Pablo lo aborda, contesta a la carta que le habían mandado. ¿Cómo contesta? De esta manera. Versículos 1 al 6 del capítulo 8. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, es cierto, esto es verdad, esto es cierto. Sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. O sea, el problema no es conocimiento, ahorita vamos a ver. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, ahora ya empezaron las pedradas. El conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. No subrayes la pantalla, no subrayes el teléfono, pero si estás con una Biblia de papel, subraya ese versículo. Es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. Pero la persona que ama a Dios es... Pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Ahí está. Entonces, ¿qué hacer acerca de comer carne ofrecida a los ídolos? Sigue siendo una pregunta difícil. Bueno, pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay un solo Dios. Sabemos eso. El problema no es el conocimiento. Sabemos que hay un solo Dios. Sabemos que hay un solo Dios. Puede que existan esos llamados dioses, o sea, esos ídolos, pues dioses con minúscula, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas de hecho rinden culto a muchos de esos dioses y a muchos señores. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios, el Padre, quien creó todo, y vivimos para Él. Por eso cantamos que un solo Dios, tres en uno, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
un Dios en tres personas, quien creó todo y vivimos para Él, y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas. Colosenses lo dice también, que por medio de que Jesucristo hizo todas las cosas, mediante el cual nos ha dado vida. Tenemos vida en Cristo y es el único y verdadero Dios. Ese no es el problema. El problema es que a veces ponemos el conocimiento por encima del amor. Y hay casos que son muy fáciles. Hay ocasiones en las que es muy sencillo, blanco o negro. Esto se puede, no se puede, está claramente explícito en la Biblia. Esto es así y Dios dijo, no hagas esto, haz esto. Y es muy claro. Hay casos fáciles, pero hay otros que no son tan sencillos. O lo que se llaman áreas grises, ¿no? A veces algo es como blanco y negro y a veces es como cuando escaneas un documento, le pones blanco y negro o escala de grises. Si le pones blanco y negro, si hay alguna manchita gris o algo, o sale blanca o sale negra. Y el archivo pesa muchísimo menos, es mucho más fácil, es sí o no. Es como a muchos de nosotros nos gusta vivir. Esto se puede o no se puede, punto. No es que si no, esto es así y vale para todos y no hay nada. Y así vivimos. Y claro, es un poco fácil, pero la realidad es que hay áreas grises. Hay áreas grises donde estas cosas son un poco más difíciles. Hoy vamos a hablar de un área gris, esto de lo sacrificado a los ídolos. Pero también hay áreas grises hoy, 2020, en nuestras vidas. Te pongo algunos ejemplos de áreas grises. ¿Qué tal tomar? ¿Se puede tomar o no se puede tomar? Una copita, puedes tomar, no puedes tomar. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Qué tal el cine? Esa película que tus hijos quieren ir a ver, ¿sí o no? No hay una regla. No hay una regla. Es un área gris, donde no tenemos claridad diametral, sino que tenemos que ejercer los principios que la Biblia nos enseña. ¿Qué tal las apuestas? No, vamos a jugar al bingo con la comadre, no, solo apostamos con pennies y dimes. O bueno, alguno va a decir, pero no, ¿sabes qué? Eso no, porque eso va a provocar que ahora quiera ir otro día a la semana a otro bingo o a otro casino. ¿Qué tal ir a un buffet en el casino? Yo no tengo problema de ir a un buffet en el casino. Incluso a título personal, no tengo problema de si quieres a modo de entretenimiento pasar un rato en el casino. Y otro va a decir, ¡ay, qué horrible! Y otro va a decir, ¿qué tanto problema? Son áreas grises. Jugar póker. Alguien va a decir, no le enseñes eso a tus hijos, porque si les enseñas a jugar el póker, estás abriendo la puerta para que pase tal o cual cosa. ¿O qué tal la arrachera condimentada o sazonada con cerveza? ¿Sí o no? Algunos de nosotros vamos a decir sí, no hay problema. Algunos de nosotros vamos a decir no, porque si haces eso o le echas ron al postre o lo que fuera, o zamballón o lo que fuera, la persona que es débil en la fe o que está luchando con un problema de alcoholismo va a sufrir. Y quizás tú seas la razón por la cual él recaiga. Entonces, no. Áreas grises. Entonces, ¿cómo hacemos en estas áreas grises? ¿Cómo nos manejamos en estas áreas grises? Y el principio es el siguiente. Pablo nos da un principio clave. En las áreas grises, el amor le gana al conocimiento. En mi tierra había una costumbre, ¿no? Entre las más que nada entre las mujeres, pero también entre los hombres, de esta cuestión cuando estaban buscando novio o cuando estaban entre el grupo de amigos o de amigas, diciendo si le convenía tal o cual. Hay como una frase que dice, por ejemplo, actitud mata carita. Quiere decir que uno es guapo, pero el otro tiene una mejor actitud. Entonces, actitud mata carita. O, por ejemplo, no sé, billetera, o sea, la cartera, porque allá se dice billetera mata galán.
Es otro dicho que dice, ¿no? Entonces, el que tiene más dinero se lleva a la chica más bonita, porque billetera mata galán. Bueno, esto es así. Amor mata a qué tanto conocimiento o qué tan correcta es tu posición. No importa si tienes razón, no importa quién gana. ¡Auch! No importa quién gana. Importa que mostremos amor al débil. Y ahí ya podemos cerrar e irnos, ¿verdad? No importa quién gana, importa que amemos al hermano. Entonces este joven de Corinto que aceptó al Señor y que cambió su vida y que está creciendo en la fe, entonces dice, no, esto fue sacrificado a los ídolos, yo lo sé y yo voy a salir corriendo de aquí y voy a decir a todo el mundo, no coman eso porque eso es de Satanás, porque fue entregado a los ídolos. No está en una condición en la cual tú le vas a decir, ay, qué débil eres. ¿No sabes que a libertad fuimos llamados? Ese es un poco el tema. El tema de hoy no es la carne que está en la parrilla, es las personas que están en la fiesta. O sea, ¿quién vino al asado? ¿Quién vino? Porque depende de quién vino, es cómo te vas a comportar. Y no es hipocresía en lo más mínimo, es amor. ¿Y quién vino a esta fiesta? ¿Quién vino al asado? Bueno, vamos a ver en los versículos 7 al 11. Dice, ¿a quién le está hablando Pablo? Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. O sea, sabemos que no, pero algunos están acostumbrados a pensar que estos ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a los ídolos, lo consideran adoración a los dioses verdaderos, porque para ellos son verdaderos, ¿verdad? Nosotros sabemos que no son reales, nosotros sabemos que no son dioses, nosotros sabemos que hay un único y verdadero Dios, pero ellos piensan cuando están comiendo, están adorando a esos dioses que para ellos son verdaderos y violan su débil conciencia porque todavía no están maduros en la fe. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos, ni ganamos nada si lo comemos. O sea, no pasa por ahí. Yo sé que ustedes saben que no pasa por ahí, pero, sigue diciendo Pablo, ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Que tu libertad no haga tropezar al que tiene una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior, con tu libertad que hace caer al otro, comiendo en el templo de un ídolo, o sea, ahí mismo estás, sí, yo sé que esto no cabe duda que fue sacrificado a los ídolos porque estoy en la puerta del templo y ahí lo están cocinando y hasta dice la comida del Dios tal o lo que fuera. Si te ven ahí, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? O sea, ¿no lo vas a tentar a él a caer, quizás en esa o en otra área? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Aguas. Cuidado con esto. Porque por tu conocimiento superior haces o eres de tropiezo para alguien. Entonces, ¿quién está en la fiesta? ¿Quién vino al asado? ¿Quién vino al asado? Y les prometo que cuando se pueda vamos a hacer un asado en casa. ¿Quién vino al asado? Por un lado tienes los cristianos maduros. Por un lado tienes los que saben que no hay ningún problema con comer nada sacrificado en el nombre de nadie, no pasa nada porque somos libres en Cristo. Pedro, levántate, mata y come. No llames impuro lo que Dios ha hecho. Y al maduro Pablo le dice, disfruta tu libertad, porque es cierto, fuimos llamados a libertad. Gálatas 5 dice lo siguiente, por tanto, en Cristo, y Gálatas es todo el libro acerca de esto, de no estar sujetos a la ley, sino de cómo cayeron de creer que eran justificados por la gracia y cómo pasaron a creerse justificados por la ley. Por tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen, no vuelvan a ser esclavos de la
ley. Entonces ese es el mensaje para los cristianos maduros. Hay libertad. Pero ¿sabes qué? Los cristianos maduros, los que ya pasaron por esto, los que ya se hicieron la pregunta de si esto realmente es sacrificado a los ídolos. ¿Existen esos ídolos? ¿O es simplemente comida? Hay más gente en la fiesta. ¿Quién más está en la fiesta? Bueno, en la fiesta está quizás el vecino, quizás el creyente débil, quizás el que está recién poniendo su fe en Cristo, quizás el que está mirando a ver cómo te comportas. Y entonces Pablo dice lo siguiente, a los cristianos maduros les dice, por causa de los demás que están en la fiesta, por causa de los demás, a causa de los débiles, te voy a pedir algo, haz a un lado tu libertad. Y esto es exactamente lo que Cristo hizo. Y esto es el mensaje de las Escrituras. Que estemos dispuestos a dejar nuestra libertad por amor al débil. Y estuvimos debatiendo mucho acerca de este ejemplo que te voy a poner en unos minutos. Pero, ¿sabes qué? Esta es toda la enseñanza de Pablo. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo cuando le instruye y cuando le escribe para decirle cómo tiene que establecer los ancianos y cómo dirigir la iglesia. A Timoteo, su discípulo, le dice, el propósito de mi instrucción, o sea, todo lo que yo te estoy enseñando, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, con una conciencia limpia y de una fe sincera. O sea, el propósito de esto no es que tú tengas una superioridad moral que te permita decirle al otro en qué está mal. El propósito de esto es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro. Del amor que brota de un corazón puro. Y de una conciencia limpia y una fe sincera. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, para resumir todo esto, lo voy a poner en un consejo, un buen consejo de parte del apóstol Pablo que te voy a dar para simplemente resumir todo esto. No seas tú la razón, la causa o la circunstancia por la cual tu hermano débil en la fe caiga. No hagas que tu hermano caiga a raíz de tu comportamiento superior, de tu libertad en Cristo. Porque si el apóstol mismo lo dice más adelante, si el que yo coma hace que alguien caiga, y es una exageración, pero si el que yo coma hace que alguien caiga, no como nunca más carne. O sea, en otras palabras, aguas. No sea que tú y yo, queriendo estar bien, queriendo decir que estamos en lo correcto, seamos de tropiezo. No hagamos caer al débil en la fe. No nos metamos en un argumento. Porque si él cree que tiene que no comer eso que fue sacrificado a los ídolos, no te pongas tú en el medio y no seas de tropiezo. Mira lo que sigue diciendo versículos 12 y 13. Dice, cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan no solo contra ellos, sino contra Cristo. Pecan contra Cristo. Por tanto, si lo que como, dice el apóstol Pablo, y esta es la actitud que tenemos que imitar, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Jesús mismo dijo, si haces caer a uno de estos pequeñitos, te conviene atarte una piedra y tirarte al fondo del mar. Te conviene eso que hacer tropezar a uno de mis pequeñitos, dice Jesús. Entonces muchas veces escuchamos esto de, oye, ¿sabes qué? Si a ti no te gusta, pues ahí tú, ¿no? Tienes dos trabajos, enojarte y desenojarte. Si yo
soy libre en Cristo de hacer lo que me dé la gana. Yo soy libre de hacer lo que quiera y si a ti no te gusta, es tu problema. Esa actitud es completamente contradictoria con lo que el apóstol Pablo enseña. O sea, no se trata de qué tanto conocimiento bíblico tienes o de qué tanta justificación le encuentres a tu comportamiento. Se trata no de qué tan bueno eres, sino de qué tan bueno eres con otros. O sea, no de cómo te justificas, sino de cómo te comportas. Porque de nada sirve que sepas la respuesta correcta si lo que vas a hacer es ser de tropiezo para un nuevo creyente. Entonces, ¿qué? Pregunta de siempre. Entonces, ¿qué? So what? Bueno, te voy a decir cuál es el so what del día de hoy. Y te lo voy a decir con otro versículo también del mismo apóstol Pablo a otra iglesia, en esta ocasión a la iglesia en Roma, que les dice lo siguiente. So what? Escucha las palabras del apóstol Pablo. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran como bueno o malo. Por ejemplo, si un creyente piensa que está bien comer de todo, pero el otro creyente, con una conciencia sensible, come solo verduras, los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen. Porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. O sea, no juzguemos. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? O sea, de Cristo. Su amo dirá si quedan en pie o caen. Con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. O sea, no se trata de que tú ganes o de que tú impongas tu parecer. Porque es un área gris. Yo por eso decidí ser un vegetariano de segunda generación. La vaca come pasto y yo como a la vaca. ¿No? Así ya ser vegetariano de segunda generación, ¿no? Espero que algunos haya reído, pero... Áreas grises. Entonces, ¿cómo hacemos con esto de las áreas grises? Bueno, te voy a dar 2 límites para tratar estas áreas grises. Áreas donde la Biblia no es clara. 2 límites, y ahí te van. Y son los que hemos visto. El primero es el siguiente. Cuando Dios dice sí o Dios dice no, significa sí y significa no. O sea, el primer límite, y esto les gusta a los que piensan más en blanco y negro, sí o no, se puede, no se puede, esto es así para todo el tiempo y no hay nada diferente. Ese es el primer límite. Cuando Dios dice sí, es sí. Cuando Dios dice no, es no. Y hay cosas en las cuales esto es bien claro. El primer límite es ese. El mandamiento de Dios, la voluntad directiva de Dios. Si Dios dice que no hagas algo, no lo hagas. Ahora, ese es el primer límite. El segundo límite es que ames a los demás y que el amor sea lo que te dirija cuando te relacionas con ellos. No la idea de ganar. No la idea de decir, yo sé más que tú y te lo voy a demostrar. No la idea de decir, voy a hacer que tú crezcas y estés de acuerdo conmigo. No. Esos son los 2 límites. Lo que Dios dice, la palabra de Dios en muchos casos es directiva. Y dice, no matarás. Y dice, no codicies lo de tu prójimo, por ejemplo. Entonces esas cosas son claras, pero hay otras en las cuales tenemos que manejarnos con mesura. Áreas grises, no son las cosas tan fáciles como el sí y el no. Son áreas grises. La palabra de Dios y el amor a los otros. Con esos 2 límites, te puedo asegurar que vas a estar bien. Con esos 2 límites no vas a tener problema. Y la aplicación para el día de hoy, y con eso termino, es la siguiente. La tengo aquí en mi bolsillo. Y es un tema bien controversial. Y es esta mascarita que tengo aquí.
Esto quizás es la carne sacrificada a los ídolos del día de hoy. ¿Ponernos la máscara? No ponernos la máscara. ¿Tenemos libertad? No tenemos libertad. ¿Tenemos que hacerlo? No tenemos que hacerlo. Esta máscara que se ha politizado y que hoy es la manzana de la discordia, es una excelente aplicación de este concepto. Si tu hermano te pide que uses la máscara, si él siente que es algo que va a afectar su salud, si ya sea que tú te creas que eres el maduro o el cristiano con más conocimiento, la realidad es que tú y yo probablemente digamos que sabemos que esto sirve o que esto no sirve, que esto sí o que esto no, que los estudios dicen esto y los estudios dicen aquello, y muchos de nosotros creemos que eso es lo más importante. No me la voy a poner porque no me pueden obligar a ponérmela. O sí, voy a obligar a todo el mundo a ponérsela porque yo quiero que se la pongan, y el que no se la ponga no entra. Bueno, si aplicamos esos dos conceptos de ir a la palabra y ver que si dice, si alguien te pide la capa, dale la túnica. Que si un soldado romano de la autoridad te pide que vayas con él la milla que tienes que ir, tú regálale una milla extra. Quizás es una buena idea pensar, no en si tengo la obligación de hacerlo, no en si tienen el poder para obligarme a hacerlo, sino si estoy siendo de buen testimonio, si estoy basando mi decisión en la palabra, o si estoy amando a los demás. Y eso tiene distintas aplicaciones para cada uno de nosotros, de acuerdo a dónde nos paremos en ese espectro, pero es un buen caso de estudio para ver cómo estamos y para ver si tenemos que reevaluar nuestra posición. Y con eso los dejo. Oremos y terminemos cantándole al Señor. Padre, gracias por tu palabra que nos enseña que no importa si comemos o si no comemos. Lo que importa es cómo nos relacionamos y cómo amamos a nuestro prójimo. Que obviamente es importante si comemos, si no comemos, es importante si usamos la máscara o si no usamos la máscara. Pero lo importante, a tus ojos, Señor, es que el amor es más importante que el conocimiento. Que el amor a mi hermano y que la compasión por el otro importa más que mi libertad personal. Así que, Señor, en ese espíritu te ruego, te pido que nos ayudes a humillarnos a nosotros mismos, a considerar a los demás como superiores a nosotros. Y de esa manera, de esa forma, en esa actitud, hacer ese asado esencial. Vivir esa esencialidad de la vida cotidiana en una manera que te agrade y que te dé honra y gloria. Gracias por estas áreas grises en las cuales no es tan fácil y hay diferentes opiniones y hay diversidad de voces, y gracias por la multiforme gracia de Dios manifestada en cada uno de nosotros. Pero aún así, Señor, aún en nuestras diferencias, yo te ruego que nos ayudes a seguir tu palabra y amar a los demás, y que esas sean las cosas que nos guíen. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos cantando que nuestro Dios es soberano y que todo lo que está pasando no escapa de su control. Vamos a decir que el Dios que adoramos es poderoso.
que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén. Amén. Así es el Dios que adoramos. Hermanos, nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Gracias por acompañarnos una semana más. Y cuidémonos. Aquí los vamos a ver el próximo domingo en la iglesia en línea y el próximo miércoles para el video de grupos pequeños. Bendiciones. Hasta la próxima semana.